vamos a hablar de los pueblos germánicos de la Europa continental. En el video anterior hablé de los pueblos germánicos escandinavos y sus derivados. Hoy vamos a el continente específicamente. Voy a dejar de lado a los daneses, que los sumé a los escandinavos. Al igual que el anterior video, voy a usar un criterio principalmente lingüístico, genealógico y de identidad nacional. Vamos a empezar por el país más importante, tanto en territorio como en población, que es Alemania. En Alemania viven 84.670.000 personas aproximadamente, de los cuales poco más del 70% son alemanes étnicos o reconocidos como alemanes étnicos, pero le sumé a las personas de origen extranjero, pero que son descendientes de alemanes étnicos, como son los alemanes que venían de Rusia, de Polonia, de Rumania y de otros países. Así que si sumamos a todas estas poblaciones, llegaríamos a un 75% aproximadamente, ¿no?, de la población de Alemania, lo que representa a 63.500.000 personas aproximadamente. Luego tenemos a Austria, al sur de Alemania, donde la población es de 9.160.000 personas, los cuales el 73% son austríacos étnicos. Estos serían entonces 6.686.000 aproximadamente. Luego tenemos, vecino a Austria, a Liechtenstein. Allí se habla un dialecto alemánico, pero la mayoría de la población entiende el alemán de Suiza y también el alemán. De los 40.000 habitantes que hay en Liechtenstein, 29.000 podríamos considerarlos liechtensteinianos étnicos. También viven alemanes y alemanes suizos. Bueno, si seguimos el mapa tenemos a Suiza. En Suiza se habla el alemán suizo, que es una manera de englobar a varios dialectos alemánicos. Hay un distrito específicamente en Suiza donde no se hablan estos dialectos, sino que se habla el dialecto austrobávaro, que es Samnaun. Los alemanes suizos representan el 58% de la población aproximadamente de Suiza, que sería, bueno, la población de Suiza es de 8.900.000 personas aproximadamente, así que los alemanes suizos serían 5.200.000 personas. Ahora si vamos hacia el norte, hacia la región del Benelux, que es Bélgica, Holanda o Países Bajos y Luxemburgo, podemos hablar justamente de Luxemburgo. Allí se habla luxemburgués, que es otro dialecto del alemán, específicamente el fráncico-moselano. Allí la población es de 670.000 personas aproximadamente y casi la mitad son luxemburgueses étnicos, es decir, el 52%. Estos serían 354.000 personas aproximadamente. Ya si vamos un poco más al norte, a Bélgica, tenemos a los flamencos, que representan el 60% de la población de ese país, donde también hay un 1% de alemanes. Este 60% serían 6.459.000 personas. Los flamencos tienen una identidad muy fuerte, y de hecho hay movimientos políticos que quieren que se separe la región de Flandes y se una a Holanda. Este movimiento político-cultural es muy fuerte en esta zona. Luego tenemos a los holandeses en sí. En Holanda viven casi 18 millones de personas, al 74,8% holandeses étnicos, lo que sería 13.460.000 personas aproximadamente. En el mismo país viven los frisones. Los frisones también son un grupo que eran un grupo étnico cultural, hoy en día están muy asimilados a la identidad holandesa, pero que se mantienen algunas características propias y su idioma, el frisón. El idioma frisón también se habla en Alemania, pero la verdad que son pocas gentes. El grupo principal que habla frisón son los frisones de Holanda. Allí los frisones se concentran en la provincia de Friesland y el número total de frisones serían 470.000 personas. Ya con eso terminaríamos con los grupos germánicos más importantes de la Europa continental, de Europa central y Europa occidental. Pero hay pequeños grupos de pueblos germanos que están poco más al sur y al este. Los que están un poco más al sur serían la gente de Tirol del Sur, que es una parte de Italia en realidad, que sufrió un proceso de italianización, es decir, de colonización por parte de los italianos. Recordemos que esta parte pertenecía al Imperio Austrohúngaro. La mayoría de la población sigue siendo de origen germano, casi el 70% de la población es de origen germano, todavía hablan alemán, mientras que el 26% de esta región habla italiano y el 4,5% habla ladino, que es otro idioma aparte. Con este 70% de la población tenemos que los tiroleses serían 314.000 personas. Luego tenemos la parte del este de Europa, donde había hasta hace relativamente poco tiempo millones y millones de descendientes de alemanes. Había muchas identidades étnicas, los alemanes del Báltico, los alemanes de Rusia, bueno, alemanes también había en Ucrania, bueno, en muchos lados
en los Balcanes. Había muchísimos alemanes y muchas variaciones de distintos dialectos y culturas. Esto se perdió casi completamente luego de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales fueron expulsados estas poblaciones. Entonces tenemos que queda algún remanente. De estos remanentes están los suabos del Danubio, que son los descendientes de colonos alemanes que fueron al Reino de Hungría luego de la retirada otomana. Ellos se habían integrado muchísimo al Reino de Hungría y a lo que fue Austro-Hungría. Luego de todas las expulsiones y todos los problemas políticos que hubo, quedan aproximadamente 230.000 suabos del Danubio, que no todos son descendientes de suabos, ya que hubo varias oleadas colonizadoras y grupos de alemanes que llegaron allí, pero los suabos eran los más importantes. De hecho, el idioma que hablan es principalmente un dialecto del suabo, al cual se le fueron agregando palabras del húngaro, del serbio y de otros dialectos alemanes. Viven principalmente en Hungría, donde llegan a poco más del 1%, representando 186.000 personas. En Rumania habría 36.000, en Serbia 4.000 y en Croacia casi 3.000. Es decir, en total 230.000 personas que vivirían en esos países. Es decir, descontando los descendientes de ellos que viven en Alemania, ¿no? Luego tenemos un grupo aún más pequeño, que son los sajones de Transilvania, que también tenían su propio dialecto y que en su pico máximo habrían llegado a 186.000 personas. Esto se habría dado poco después de la Primera Guerra Mundial y ya a partir de ese momento empezó a caer la población porque muchos empezaron a emigrar a Alemania. Y luego de las expulsiones, que en realidad en Rumania no hubo muchas expulsiones en sí, sino más bien migraciones. Y también tenemos que inclusive esta migración continuó durante la época comunista, en el cual el gobierno de Alemania Occidental llegó a un acuerdo con el gobierno comunista de Rumania para cambiar dinero por inmigrantes sajones. Pero a pesar de todo esto, y luego de la caída del comunismo también hubo mucha migración hacia Alemania por una cuestión económica, pero quedan todavía algunos sajones de Transilvania en Rumania que llegan a aproximadamente 11.000 o 13.000 personas, no hay un número exacto. Hay políticas ahora más pro-germanas en la zona para mantener la cultura, pero los números de los alemanes de Transilvania siguen siendo bastante bajos. Así que si hacemos una sumatoria de todo esto, tenemos que los grupos germanos continentales llegan a 96.700.000 personas aproximadamente, lo que es mucho más que los 19 millones que son los escandinavos sumados todos los grupos escandinavos. Tenemos que de estos grupos los alemanes son los más importantes, representando el 65%, casi el 66%, luego vienen los holandeses, con casi el 14%, los austríacos con el 7%, los flamencos un porcentaje similar, los alemanes suizos un 5,4%, los frisones apenas el 0,5% y los demás grupos germanos de los que hablé son menos del 0,5%. Así que ahora después en el próximo capítulo vamos a hablar de otro grupo de pueblos germanos que es el más grande, de hecho, es el más grande porque los escandinavos llegan a 19 millones, los germanos continentales a más de 96 millones y luego ahora va a venir el grupo más importante numéricamente y culturalmente también y económicamente también, que serían los germanos de la angloesfera. Ahí voy a hablar de Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, que son muchos más que estos numéricamente. Así que eso va a ser para el tercer capítulo de este mundo germánico. Espero que les esté gustando esta serie de videos. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.